palabras, ¿verdad?, sabias y de las cuales podemos nosotros reflexionar, ¿verdad? Podemos ver en cuanto a nuestro reportaje, ¿verdad?, como en estas historias familiares, ¿verdad?, todo el mundo se entera, ¿verdad?, y son dominio de todo. Cuando pensamos que el secreto se queda en la familia, están las vecinas chismosas, ¿verdad?, que están enterando a todo el mundo acerca de lo que nos sucede, de nuestras altas y de nuestras bajas, más bien las bajas, ¿verdad?, porque cuando uno le va bien, por alguna razón se callan las vecinas chismosas, pero las cosas van mal y todo el mundo se entera de todo, ¿verdad? Y a pesar de que todo el mundo se entera, ¿verdad?, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Nadie es bueno para decir, pues voy a tener cuidado de que eso no me suceda a mí, ¿verdad? Estas historias se repiten en muchas familias y le pasaron a los padres y les pasaron a los abuelos y a los padres de los abuelos y a los mismos hijos, se repiten una y otra vez como una cadena, ¿verdad? Y cuando la gente se entera de lo que le sucedió a fulanito y a sutanita, escuchamos frases como, yo no soy tan tonto, ¿verdad? A mí no me va a suceder eso, porque yo soy más trucha que ese, porque yo soy más inteligente. Y sin embargo vemos que después, a pesar, ¿verdad?, de querer tener cuidado, a pesar de no querer hacer lo mismo, vuelven y caen también como aquel que dijeron que no iban a hacer, ¿verdad? ¿Por qué será eso? ¿Verdad? ¿Por qué será que a pesar de que estamos avisados, a pesar de que nos queremos cuidar, a pesar de que vemos la historia de nuestros padres y no la queremos repetir, ¿verdad?, a pesar de que vimos la historia del amigo y no la queremos repetir nosotros, sigue sucediendo en las familias, ¿verdad? ¿Por qué será? En nuestra investigación, ¿verdad?, encontramos la respuesta de por qué las personas no pueden evitar cometer los mismos errores que sus padres, ¿verdad? Y de por qué en las familias se repite el abandono, se repiten los vicios, ¿verdad? Se repiten madres solteras. Vemos familias, ¿verdad?, en la cual la mamá fue una madre soltera, si tuvo 5 hijas, las 5 hijas, ¿verdad?, fueron madres solteras también abandonadas por el marido, ¿verdad? Esto se repite, ¿verdad?, los abusos, ¿verdad?, violaciones en las familias, ¿verdad? Y sin embargo, venimos del noticiero Fuente de Agua Viva a darles esta noticia de que hay una respuesta, ¿verdad? Este es el centro de emergencia familiar y hemos venido a ponernos a sus pies y a sus órdenes, ¿verdad?, porque hoy tu familia puede ser sanada. Dios les bendiga. Creo que más de uno vio su vida reflejada en alguno de estas obras. Y no sé si ustedes prestaron atención, pero sí se fijaron que detrás de cada una de las obras estaba el hombre de negro influenciando a una persona, influenciando a otra, y creo que más de uno de nosotros sabemos quién es ese hombre de negro. Pero yo me pregunto, muchas veces me he preguntado, y no sé si ustedes se han hecho esta misma pregunta. ¿Usted ha escuchado a alguien, ahorita el joven que compartía su música, él decía que muchas veces había renegado contra Dios? Y muchos de nosotros pudimos levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo he renegado contra Dios. Pero, ¿ustedes alguna vez han escuchado a algunas personas renegar contra el diablo? ¿Ustedes han escuchado alguna vez a una persona que diga, ¿sabes qué? El diablo destruyó mi matrimonio. El diablo destruyó a mis hijos. ¿Y por qué yo le quiero ahorita hacer ver cómo nosotros hemos sido engañados? Y hemos sido engañados por una sola razón, porque la palabra de Dios dice que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Y Dios es bueno, pero desde un principio a nosotros nos sembraron un mal concepto de Dios. El mal concepto que a nosotros nos sembraron nuestros padres desde que nosotros tenemos uso de razón es que cuando ellos nos hablaron, la primera vez que nos hablaron de Dios, ellos nos dijeron estas palabras: si tú haces mal esto, haces mal aquello, Dios te va a castigar. Entonces nosotros tuvimos un concepto de que Dios era malo. ¿Y sabe qué? Yo le vengo a decir en esta tarde que Dios es bueno. Dios es bueno porque desde el principio de la creación, Él creó esta tierra, Él creó un propósito, ¿verdad?, por el cual hizo esta tierra. Creó árboles, creó flores, creó animales, y todo lo hizo con un propósito. La corona de su creación es el hombre, el ser humano.
Entonces en este regalo que Dios le hizo al ser humano, no le vino a dar al primer hombre y a la primera mujer, no le vino a dar como casa, no le vino a dar una casa, no le vino a dar una mansión, sino le dio todo un planeta para que en este planeta viviera y él pudiera señorear sobre todo lo que hay sobre la tierra. Pero así como la serpiente, dice la palabra de Dios que ella es astuta, dice que en su astucia ella engañó a Eva. Y así de esa misma manera ha engañado a todo el ser humano, haciéndonos creer que nuestro Dios es un Dios malo. Yo le vengo a decir que Dios es tan bueno, que Él dio a su Hijo por nosotros. Dice la palabra de Dios, vengo a abrir su entendimiento para que usted sepa que nosotros como seres humanos, nosotros éramos la creación de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que nosotros éramos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que Él tenía un hijo único. Dios, nuestro Padre, tenía un hijo único. Y ese hijo único era el motivo de la alegría del cielo, era por el cual hizo todas las cosas y Él lo dio en rescate por cada uno de nosotros, para que nosotros de esa manera pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Nosotros todas las cosas que acontecen en nuestras vidas es por dos razones. La primera es porque el enemigo nos engaña y nos ejerce una influencia sobre nosotros, y la otra es que nosotros ejercemos la libre voluntad que Dios nos dio. Cada ser humano tiene una libre voluntad. La persona que toma, la persona que se droga, la persona que se prostituye, cada una tuvo la decisión de hacerlo o no hacerlo, pero tuvo una influencia mala y tomó la decisión de tomar la mala decisión, y de ahí tuvo una consecuencia, y la consecuencia es que ahora, desde el momento que lo hizo por primera vez, ya no es libre, porque ahora le dio un derecho legal al enemigo para que opere en su vida. Y muchas veces las personas han querido salir de esa posición en donde están. Nosotros como Iglesia Fuente de Agua Viva venimos a darles un mensaje de esperanza a cada uno de ustedes, porque Dios se preocupa de su familia, porque dice la palabra de Dios que de Él toman nombre todas las familias de la tierra. Y ahorita hay mucha desunidad en la familia. La familia es el vínculo que Dios creó desde la fundación del mundo, cuando creó al primer hombre y a la primera mujer, porque a ellos les dijo que fueran, los bendijo y les dijo: llenen la tierra y sojúzguenla. Cuando les dio esa orden, Él los bendijo, y ahí fue donde se fundó el primer matrimonio, con la bendición de Dios, para que los hijos se multiplicaran. Entonces, cuando nosotros tomamos ese libre albedrío, lo vemos desde el principio de la creación, cómo se levanta un hermano contra otro y lo mata. Y vemos que hasta la fecha es la misma secuencia, porque una persona, un hermano, aunque no mate a otro hermano físicamente, si nosotros estamos fomentando que los hijos estén odiando dentro del seno familiar, está matando a su hermano espiritualmente, y muchas veces con el consentimiento de los padres. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos quiere a nosotros enseñar? Que hay restauración para las familias. En el libro de Malaquías dice la palabra de Dios que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Cómo es eso? Es que nosotros como padres podemos propiciar esa reconciliación. Podemos propiciar la reconciliación con nuestros hijos, porque, como decía el joven que cantaba, cuando nosotros cometemos un error, lo único que tenemos que hacer es reconocer ese error. Y si nosotros como padres muchas veces no educamos a nuestros hijos y solamente
cuando nosotros ejercimos violencia contra ellos, no fue por educarlos, no fue por guiarlos por un buen camino, sino fue en un momento en el cual nosotros nos sentíamos presionados, en el cual nosotros no teníamos cómo desquitar nuestra frustración y la desquitamos sobre ellos. Y nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, que les hicimos mucho daño a ellos. Muchas veces no es porque nosotros, ¿verdad?, lo hayamos querido hacer, sino porque nosotros también venimos de hogares que funcionaron de esa misma manera, que a nosotros nos crearon a golpes, que no nos pudieron a nosotros demostrar que nos amaban. Entonces, ¿de dónde nosotros íbamos a tomar un patrón con el cual nosotros pudiéramos hacer la diferencia con nuestros hijos? Pero hoy es el día en el cual nosotros podemos sanar primeramente nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que se hizo una división entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y hablábamos de que Dios es un Dios bueno y que es un Dios perdonador. Y Él dio a su Hijo unigénito para que por medio de Él nosotros nos podamos reconciliar con Dios. Si nosotros no nos reconciliamos primeramente con Dios, no vamos a podernos reconciliar con nuestras familias. ¿Quién de nosotros no quisiera tener un hogar bien integrado? ¿Quién de nosotros no quisiera tener nuestro hogar, ¿verdad?, nuestros hijos, que sean gente que está aportando algo bueno para la sociedad, que no está cargando vicios, porque tanto padres como madres se duelen en su corazón cuando ven a sus hijos caer en el vicio y que no pueden salir de ese vicio. ¿Sabe? Dios está aquí con un propósito, porque Él quiere sacar a las familias de ese vicio. Muchas veces nosotros tenemos velado nuestro entendimiento, porque aunque nosotros estamos viendo lo que está pasando en nuestra casa, nos sentimos acorralados, nos sentimos frustrados, y nosotros quisiéramos que alguien viniera y nos dijera: ¿cómo puedo aconsejar a mi hijo? ¿Cómo puedo sacarlo del vicio? ¿Cómo puedo sacar mi matrimonio, ¿verdad?, de esta desunidad? Y sabe, el único que puede unirnos, las familias, el único que puede reconciliarnos primeramente con nosotros mismos, porque muchos de nosotros también estamos llenos de culpa, nos sentimos culpables. Muchas veces las cosas que nosotros hemos hecho, ni nosotros mismos nos perdonamos. Decía mi compañero Héctor que sus padres le exigían mucho, pero muchas veces somos nosotros mismos los que nos exigimos. Muchas veces nosotros ya no sabemos de qué manera podemos regresar el camino. Quisiéramos recorrer el tiempo y quisiéramos nosotros, ¿verdad?, decir: ¿sabes qué? Que a mí nadie me dijo cómo educar a mis hijos. Hoy lo que les queremos venir a decir, la Iglesia Fuente de Agua Viva, que nosotros somos personas que Dios ha restaurado, en las cuales, ¿verdad?, también nosotros vivimos, ¿verdad?, en una ocasión un matrimonio, ¿verdad?, el cual no se llevaba bien, el cual tuvimos también a nuestros hijos y a nuestros hermanos en el vicio, y hemos visto que el único que puede restaurar nuestras vidas es Dios. Pero aquí cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Así como nosotros, llegó el momento en que decidimos aquella persona que cayó en el vicio y decidió tomarse el primer vaso de licor, y no supo que eso lo iba a envolver, iba a hacer que perdiera su familia. Así como aquella persona que abandonó a sus hijos y no supo, ¿verdad?, que a la hora que los abandonó los dejó sin guía y sin dirección. Pero hoy nosotros podemos hacer la diferencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Él nos da la oportunidad a nosotros de que nosotros nos acerquemos a Él y le podamos decir: Señor, ¿sabes qué? No solamente te fallé como hijo, porque yo también fui en un momento hijo y le fallé a mis padres. No solamente te fallé como padre, porque no supe guiar a mis hijos. Te fallé como
como creación tuya, porque tú esperabas más de mí. Pero hoy yo tengo la decisión, hoy yo puedo acercarme a ti y decirme perdóname. Perdóname porque necesito tu guía. Perdóname porque muchas veces en los momentos en los cuales yo estaba en angustia, en los momentos que mi ser querido me fue quitado, yo te culpé a ti, sin saber que tú eres un Dios bueno. ¿Sabes? Una de las cosas que dice la palabra de Dios, Jesucristo cuando vino a este mundo vino con un propósito. Vino para rescatarnos, vino para perdonarnos. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 19:41, dice que Jesús subió a la ciudad de Jerusalén y dice que al verla lloró. Lloró porque la gente estaba indiferente, la gente no quiso nada de él, y dice que al ver la gente, dice que lloró sobre la ciudad y dijo: Jerusalén, si tú supieras lo que te puede dar paz, lo que te puede dar paz, y tú no has entendido que hoy es el tiempo de tu visitación. Jesús está aquí en esta tarde y te dice: es el tiempo de tu visitación. He visto tus lágrimas, he visto tu sufrir, y hoy yo quiero tener un encuentro contigo. Solamente quiero que tú abras tu boca, que tú me des tu corazón. No sé si hay alguien, ¿verdad?, que se sintió identificado y quiere en este momento acercarse. Queremos orar por ustedes, hacer esa oración de reconciliación. Yo les decía en un principio que nosotros fuimos creados por Dios, pero no todos éramos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que Él un hijo unigénito tuvo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él y tomamos ese sacrificio que le dolió, porque a Él le dolió entregar su hijo, a Él le dolió verlo crucificado, pero lo que más le dolió en su corazón fue cuando el pecado de usted, el pecado mío, fue puesto sobre Él, porque en ese momento el Padre tuvo que volver su rostro y no ver a su hijo. Y su hijo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ese sacrificio fue para que tú pudieras tener una reconciliación con Él, porque Él quiere que tu hogar sea restaurado, quiere que tus hijos sean restaurados. Por eso en esta hora es tu decisión en la cual tú puedes decirle: Padre, yo me acerco a ti con todo mi corazón, acepto ese sacrificio, y en esta hora, Padre, sobre mis pecados pongo la sangre de Jesús. ¿Sabe? Quiero informarle a usted que nada puede quitar el pecado del mundo. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron están restituidos de la gloria de Dios. Y solamente por eso Dios entregó a su Hijo, para que su Hijo diera su sangre, para que su sangre fuera la que nos lavara de todos nuestros pecados. Y en ese momento en adelante se hiciera la diferencia, y desde ese momento en adelante nosotros pudiéramos nacer espiritualmente como hijos de Dios. Entonces, en esta hora yo le invito, si gusta, a acercarse de este lado. Queremos orar por usted. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que usted, si tiene fe en lo que dice la palabra de Dios, hoy usted ore conmigo esta oración. Cierre sus ojos y dígale: Padre Celestial, en esta hora, Señor, estoy aquí delante de ti, y hoy te pido perdón, Señor, primeramente por culparte a ti por mis malas decisiones. Hoy, Señor, sé que tú diste tu vida, diste a tu Hijo, lo entregaste por mí, para que yo pudiera ser perdonado de todos mis pecados. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Padre, en esta hora te pido que limpies mi mente, que limpies mi cuerpo,
que limpies mi corazón. Señor, en esta hora, libre y voluntariamente, yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres y vivas dentro de mí. Padre, quita el dolor, quita la tristeza, quita el luto que hay en mi corazón. En esta hora, Señor, que tu sangre sea la que me limpie. Hoy, Señor, yo recibo el derecho de ser tu hija. Y en esta hora, Señor, te pido que me ayudes. Quiero que mi familia se restaure. En esta hora, Señor, te doy gracias porque viniste a hacer la diferencia. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias. Amén.